Los documentales perturbadores pueden cambiar nuestra percepción del mundo, ya sea creando conciencia sobre crímenes de personas aterradoras o mostrando prácticas horribles en el mundo. En este momento, suelen ser incómodos de ver, pero igual de reveladores. Número 10. Dame Refugio es una película musical de 1970 única entre los documentales. Entre las canciones interpretadas por los Rolling Stones está la lenta acumulación hacia un concierto violento que terminó con la muerte de 4 personas. La intención original del documental era grabar la gira de los Rolling Stones por Estados Unidos en 1969. Era su primera visita al país en años y se sorprendieron de su fama desde la última gira. En la gira, los Rolling Stones recibieron críticas por el alto costo de boletos. Esa crítica y el ejemplo de Woodstock en agosto inspiraron a los Rolling Stones a organizar un concierto gratuito. El concierto sería el clímax del documental, y los Rolling Stones esperaban aprovechar la misma energía de Woodstock en la película. La banda dice que el concierto es solo una excusa para reunirse y convivir. No sorprende que un evento así llamara tanto la atención en el documental. Se discute cuántas personas viajaron a California para ver el espectáculo. Primero sería en el parque Golden Gate, pero luego lo movieron a la pista Sears Raceway. Esto no funcionó, y al final se mudó al autódromo Altamont. En el documental, el dueño de Altamont afirma que quiere la buena publicidad, sin tener idea de los horrores que quedarían asociados al nombre del autódromo. Gimme Shelter muestra la organización del concierto y sesiones fotográficas y de grabación de la banda. Desde el inicio es evidente que no será un evento típico, aunque el espectador no conozca el concierto gratuito de Altamont. Cuando comienzan el documental, el resultado final se revela desde el principio. En una de las primeras escenas, los Stones se reúnen para ver grabaciones del concierto. Una radio anuncia que un asistente murió tras ser atacado por un Hells Angel, contratados para la seguridad. La banda está sentada en silencio, como en shock. El conocimiento de este ataque permanece sobre el resto del documental, mientras que todos los involucrados aún se muestran optimistas sobre cómo resultarán las cosas. Dándole a toda la película un aire inquietante, el miembro del público destacado por la película era Meredith Hunter. Hunter asistía al concierto con su novia durante toda la noche. Hubo altercados violentos entre los Hells Angels y el público. Más tarde, Meredith Hunter intentó alejarse de la banda y sacó un arma. Se giró para entrar en la multitud, cuando Alan Pizarro, uno de los motociclistas, lo atacó. La mayoría de los ángeles llevaban tacos de billar esa noche y Pizarro tenía un arma blanca con la que atacó a Hunter. El incidente fue grabado por las cámaras del documental y se mostró en la corte durante el juicio de Pizarro. El documental también muestra a la novia de Hunter parada junto a la ambulancia, claramente angustiada. La violencia se muestra claramente y combinada con la música rock que suena de fondo es algo perturbador e incómodo de ver, incluso 50 años después. Número 9. El documental Ratas 2016 ha sido llamado documental de terror o película de terror disfrazada de documental. Sin duda inquietará a quienes teman o amen a los roedores. El documental examina las poblaciones de ratas globales y cómo distintas sociedades, de Nueva York a India, las afrontan. Las tomas en primer plano de ratas corriendo por tuberías de alcantarillado o en jaulas serían suficientes para perturbar a cualquiera que tema a estos animales. Muchos críticos de la película se quejaron de las imágenes impactantes. Se usan ratas para asustar a la audiencia y aumentar el terror del documental. Pero aún más aterradores son los hechos que aprendemos sobre las ratas y sus personalidades. Entre escenas de exterminio hay una entrevista con Ed Sheehan, un cazador de ratas de Nueva York que tiene décadas de experiencia en el trabajo. Sheehan explica lo inteligentes que son las ratas y cómo se están adaptando a todo lo que los exterminadores les pueden hacer. Cuando una rata muere por veneno, las demás de la comunidad evitan acercarse a lo que la mató. Si una rata cae en una trampa, las demás no se acercan. Son animales muy inteligentes y se esconden en todos lados. Caminar por las calles de Nueva York muestra muchos roedores entre la basura y bajo los juegos. La mayoría de quienes viven en lugares como Nueva York saben que siempre hay ratas cerca, pero el documental revela cuán próximo es ese contacto.
Quien aprecie a las ratas también hallará perturbador el documental. En algunos lugares hay restricciones sobre su trato. Hay leyes para que el exterminio sea humano, pero en algunos lugares las ratas tienen un final mucho más brutal. El documental muestra en India cómo los cazadores de ratas las golpean o quiebran sus huesos con las manos. En Inglaterra se practica el ratting, donde terriers persiguen y matan ratas de forma escalofriante y sangrienta. Los chillidos de los animales y la forma en que la gente habla del placer de matarlos pueden generar simpatía en los espectadores, haciendo las escenas más brutales. El documental concluye advirtiendo que eliminar ratas es muy difícil. Hoy en día se están volviendo inmunes a los venenos que normalmente se usan para erradicarlas, pero ese veneno todavía se acumula en sus cuerpos. Los depredadores que comen las ratas luego se enferman. Los humanos hemos vuelto a las ratas más peligrosas y poco podemos hacer para detenerlas. Número 8. Pocas organizaciones son tan controvertidas y misteriosas como la Iglesia de la Cienciología, fundada por el escritor L. Ron Hubbard en los años 50. Se supone que sus enseñanzas deben permanecer en secreto, conocidas solo por aquellos que han alcanzado un nivel lo suficientemente alto dentro de la organización. Las tácticas crueles que usa para controlar a las personas en la organización deben permanecer en secreto. El documental de 2015 Going Clear arroja luz sobre ambos secretos. Going Clear es un documental de 2 horas escrito y dirigido por el cineasta Alex Gibney. Gibney ya había trabajado en documentales sobre temas como Wikileaks y Eliot Spitzer y ha sido descrito como uno de los documentalistas más importantes de todos los tiempos. El documental sobre la cienciología se basa en el libro homónimo de Lawrence Wright. Wright entrevistó a más de 200 personas relacionadas con la cienciología para ese libro. El documental no llega tan lejos, pero sí presenta a 8 ex-cienciólogos, todos los cuales tienen historias horribles que contar. El subtítulo es Cienciología y la prisión de la creencia. Durante la película se muestra cómo se construyó la prisión y cómo cada ex-miembro permaneció ahí. Mientras el documental cuenta la historia de la cienciología desde sus inicios, como una forma en que Hubbard evitaba pagar impuestos, hasta su estado actual como una fuerza global, también narra las historias de ex-miembros. Cada uno describe exactamente cómo se involucraron en la secta. Ya sea porque un amigo les habló de avanzar en sus carreras o por creer que progresar en la organización les daría superpoderes. Ningún entrevistado evitó hablar de los actos horribles que vio o en los que participó. Mike Render es una figura clave en el documental. Render, jefe de la Oficina de Asuntos Especiales de la Cienciología, explica cómo su oficina atacaba a quienes perjudicaban a la cienciología, vigilar a otros documentalistas para frenar sus investigaciones y romper lazos con quienes dejaran la iglesia. Estos eran los métodos que él y los otros entrevistados experimentarían después de irse. El documental es escalofriante por cómo se describen o recrean las atrocidades y los entrevistados explican por qué decidieron quedarse. Incluso entonces sabían que esto no era normal ni aceptable en otro entorno. Siempre logran justificarse usando las mismas tácticas que la secta usaba para convencerlos de quedarse. Aunque existen muchos documentales sobre la cienciología, Going Clear es de los más escalofriantes y reveladores. Número 7. En 2009 se estrenó el documental The Cove. Desde entonces, figura frecuentemente en listas de los documentales más perturbadores y sigue mencionándose en debates sobre la caza de ballenas y delfines. El documental se centra en activistas que buscan exponer una práctica terrible en una cala aislada de Taiji, Japón. En un día normal, la cala luce perfecta y es difícil imaginar algo perturbador aquí. Pero cuando hay delfines cerca, la cala parece una película de terror. Los pescadores arrinconaron a los delfines en un área cerrada con una pared de sonido. Luego, con redes reducen el espacio hasta que los hombres en los botes pueden golpear a los delfines. Las hembras de delfín nariz de botella de buen aspecto son seleccionadas y apartadas. Los demás son brutalmente atacados. Los delfines seleccionados serán vendidos a acuarios y parques marinos de todo el mundo. Los otros delfines se venden como carne.
La carne de delfín rara vez se consume, incluso en Japón, donde es común la carne de ballena. Además, los delfines suelen tener altos niveles de mercurio. Y cualquier persona que consuma una cantidad significativa de esta carne puede sufrir intoxicación por mercurio. Por lo tanto, los pescadores normalmente no ganan mucho dinero por la carne de delfín y a veces se vende como si fuera carne de ballena más grande. Los delfines vivos vendidos a acuarios pueden generar cientos de miles de dólares, haciendo rentable la práctica. El trato que reciben los delfines condenados es mucho más aterrador de lo que muchos imaginan. Los pescadores que conoce el equipo del documental no quieren mostrar el terror al mundo. No se permite fotografiar y los equipos de documentales son acosados y vigilados. Incluso la policía local encubre esto. Los documentalistas optaron por grabaciones encubiertas para mostrar lo que ocurre en la cala. Cámaras disfrazadas de rocas son introducidas de contrabando en la cala de noche. Solo así se revela la magnitud real del ataque. Las grabaciones fueron prueba irrefutable de lo que ocurría en Taiji. Esta práctica ha sido condenada globalmente. Sin embargo, la cala no detuvo totalmente las cacerías de delfines y algunos critican el documental por ser parcial. Se dice que es una tradición local. Aunque la carne de delfín no es popular en Japón, la ganancia principal viene de capturar delfines vivos. Activistas y defensores de ambos lados del debate continuaron protestando en Taiji y en los lugares donde se toman las decisiones. Número 6. Peter Moore, que parecía amigable y administraba cines independientes en el norte de Gales, aterrorizó la zona en 1995 al matar a 4 hombres. El documental de la BBC Darkland, La casa del peor asesino serial de Gales, sigue al ex jefe de policía Jackie Roberts, quien investiga el caso a petición de una de las hermanas de las víctimas. La primera víctima de Moore, Henry John Roberts, fue hallado asesinado en septiembre de 1995 sin motivo aparente. Meses después, Keith Randles, vigilante nocturno, fue asesinado con arma blanca. Al principio, los casos no se relacionaron. Anthony Davis, la tercera víctima, fue hallado en la playa Pincern, conocida por encuentros LGBT con heridas similares. ADN de Moore fue hallado en la escena, por lo que la policía sospechó que atacaba a hombres homosexuales. Un llamado a la comunidad gay permitió describir una camioneta y obtener el testimonio de una víctima en la casa de Kenmel Bay, lo que llevó al arresto de Moore. Un registro en su casa descubrió objetos robados y parafernalia oscura. Moore confesó, revelando una cuarta víctima, Edward Carthy, a quien conoció en Liverpool. Después intentó retractarse, culpando a un novio imaginario llamado Jason, pero fue declarado culpable de los 4 cargos y sentenciado a cadena perpetua. El documental ayuda a dar cierre a las familias de las víctimas, mientras también detalla los crímenes horribles de Moore. Número 5. A pesar de su corta duración, Experimento en la reanimación de organismos es uno de los documentales más inquietantes y escalofriantes que se hayan producido. Su sencillez y las imágenes reales de un experimento aterrador no dejan nada a la imaginación del público. En los años 40 se hicieron documentales sobre experimentos de investigadores rusos. Incluían varios documentales sobre Iván Pavlov y su trabajo en el condicionamiento, pero él no era el único científico que experimentaba con perros en esa época. Una década y media antes, Sergei Brukhonenko había hecho un anuncio asombroso en el segundo Congreso de Patólogos Rusos. Presentó el autoeyector, un dispositivo que funcionaba como un corazón artificial externo, por sí solo. El autoeyector era un invento asombroso, permitía la oxigenación y el bombeo de fluidos, pero había más en el anuncio. Brukhonenko dijo haber mantenido viva la cabeza de un perro por 1 hora y 40 minutos. Con el dispositivo, la cabeza respondía a estímulos externos, incluso lamía ácido cítrico acercado a su boca. El anuncio atrajo mucha atención mediática en Rusia y el extranjero, pocos años antes de que Brukhonenko anunciara su investigación. Un cuento sobre un científico que sobrevivió solo como cabeza se hizo popular en Rusia. El anuncio provocó comparaciones con la ficción, aunque los experimentos de Brukhonenko dejaron al perro en peor estado que el personaje de la historia. La reanimación de organismos demuestra este experimento.
Primero muestra el autojetor en el corazón de un perro, con animaciones explicando su funcionamiento. Luego, la película muestra el dispositivo funcionando con la cabeza real de un perro. El perro reacciona a estímulos externos, como Brukhonenko explicó en su investigación, pero los experimentos del documental van aún más lejos. Si podían revivir el corazón, pulmones y cabeza de un perro, los científicos querían saber si era posible devolver a la vida a un perro entero. Las imágenes muestran cómo la frecuencia cardíaca y la respiración del perro bajan antes de detenerse. Los científicos esperan 10 minutos antes de usar el autoinyector. Al poco tiempo, las líneas muestran latidos, la cabeza del perro se sacude y empieza a respirar. Si las imágenes son ciertas, este perro revivió por completo. Algunos han sugerido que las imágenes no eran de los experimentos reales, sino una recreación de lo ocurrido antes. Si esto es cierto, el documental sería menos inquietante, pero saber que estos experimentos ocurrieron sigue siendo escalofriante. El cuarto documental más perturbador tratará sobre un evento o persona escalofriante. Oro Negro analiza algo mucho más amplio que cualquier documental de crímenes reales y un tema con el que la mayoría de su audiencia interactúa de manera regular. El café es una de las materias primas más valiosas, solo después del petróleo. Para muchos, es esencial cada día. Cuando Oro Negro nació en 2006, una taza de café en una cadena costaba unos $3 en Estados Unidos. En Etiopía, los agricultores que cultivaban café ganaban solo 3 centavos por taza. Ese desequilibrio impacta claramente en Oro Negro. El documental se centra en Tadesse Meskela, el gerente general de una unión de agricultores en Etiopía. En la película, él dice que entre los caficultores y consumidores hay varios intermediarios que compran café en Etiopía y lo venden fuera, obteniendo grandes ganancias. Meskela viaja a empresas que venden café para ofrecerles directamente el café de sus cooperativas. Al eliminar el 50% de la cadena entre los productores y los consumidores, espera aumentar la cantidad de dinero que ganan los productores. Meskela contó que creció en la pobreza y sus padres no podían comprarle zapatos, pero aún así se esforzó y logró entrar a la universidad, impulsando su carrera. Pero todavía hay muchísimas más personas que cultivan café y que enfrentan esa misma pobreza. Los creadores del documental visitaron una escuela en ruinas en Etiopía que atendía a familias de caficultores. Los estudiantes llegaban descalzos, después de haber caminado bajo la lluvia torrencial. Café Negro es un documental perturbador por el contraste entre los consumidores occidentales y los productores en Etiopía. La película alterna entre ambos, resaltando la brecha entre ellos. Oro Negro señaló un problema que afectaba la vida de millones de personas. No solo eso, sino que era un problema con el que muchos de sus espectadores estaban conectados sin saberlo. El documental hizo que muchos reflexionaran sobre lo que ocurría con sus tazas de café. Número 3. Amor Loco narra el retorcido romance entre Bert Pugash y Linda Reese. Entrevistas con ambas partes. Sus amigos y seres queridos se combinan con recortes de periódicos y material de archivo para contar la escalofriante narrativa. Pugash era abogado en Nueva York cuando conoció a Linda en los años 50. Era rico porque trabajaba como abogado de lesiones, repartiendo su tarjeta a víctimas de accidentes rumbo al hospital. Según cuenta el documental, al principio Linda dudaba en salir con Pugash, quien era 10 años mayor que ella, pero él finalmente la conquistó. Pugash estaba obsesionado con Linda, dueño de un club nocturno. Cada vez que ella entraba, hacía que la banda tocara una canción especial. La relación marchaba bien hasta que Linda supo que él estaba casado. Pugash prometió divorciarse y le mostró papeles de divorcio falsos. Según Pugash, él le decía a Linda mentira tras mentira para ganar un mes más en la relación. Todo terminó cuando la esposa de él llamó a Linda y le dijo que nunca iba a haber un divorcio. Linda terminó la relación e intentó seguir adelante con su vida. Ella conoció a otro hombre y se comprometieron, lo que enfureció a Pugash, quien la acosó y luego contrató matones para golpear a Linda. Los matones le arrojaron ácido en la cara, dejándola ciega y con cicatrices permanentes. Pugash fue arrestado y sentenciado a 30 años de prisión.
En la mayoría de los documentales de crímenes reales, ahí terminaría la historia, pero Amor Loco tiene más por contar. Pugash siguió obsesionado con Linda e intentó contactarla desde la cárcel mientras ella buscaba adaptarse a su nueva vida. Después, conoció a otro hombre y la relación iba bien hasta que él vio sus ojos sin lentes oscuros. La relación terminó de repente y Linda y sus amigos temieron que nunca hallara el amor verdadero. Pugash salió de prisión tras solo 14 años. Siguió buscando a Linda y hasta le propuso matrimonio en televisión en vivo. Linda finalmente aceptó reunirse con él y poco a poco comenzó una relación. Se casaron y permanecieron juntos durante décadas hasta que Linda falleció en 2013. El documentalista Dan Clores decidió filmar a Linda y a su esposo por separado. Así, Linda podía contar su versión sin que Pugash dominara la conversación. Esto genera contrastes inquietantes entre versiones de los hechos. A veces parece que Pugash vivía en otra realidad. Parece no entender que algunas de las cosas que dice son inquietantes o incluso aterradoras a veces. Linda participó en la película porque, según una entrevista posterior, no creía que el documental se fuera a terminar. Pugash mencionó en la entrevista que aún lo juzgan por algo de hace décadas y que ya es momento de dejar el pasado atrás. Al mismo tiempo, Linda tuvo que seguir viviendo con las consecuencias de los errores que cambiaron su vida para siempre. Número 2. Algunos de los documentos más aterradores tratan sobre las consecuencias para la salud de lo que usamos o consumimos diariamente. A veces creemos saber cuán peligroso es un producto. No es hasta que estos documentales muestran la ciencia y el trabajo de las empresas para cuidar su imagen pública que comprendemos lo que ocurre en nuestro cuerpo. El diablo que conocemos es un documental sobre el impacto en la salud de una sustancia común presente en cocinas de todo el mundo. El teflón, también llamado PTFE, es un polímero de carbono y flúor inventado en los años 40. Como muchos inventos nuevos en los años 40 y 50, el teflón se promocionó como un químico que haría las tareas del hogar más fáciles. Su antiadherencia facilitaba cocinar y limpiar sartenes. El teflón también se utilizaba en telas antimanchas, limpiadores de alfombras, empaques de alimentos y bolsas de palomitas para microondas. La tecnología revolucionaria pronto se hizo común en cocinas comerciales y domésticas de Estados Unidos y otros países. Pero incluso en los primeros días del químico, DuPont, la empresa que fabricaba el teflón, sabía que era peligroso. Se les advirtió no verter el químico en el agua, pero según el diablo que conocemos, no siguieron la advertencia. El personal recibió instrucciones de verter agua con PTFE en el sistema de ríos local. Se desechó tanto de este químico de esta manera que supuestamente DuPont perdió la cuenta de la cantidad. No pasó mucho tiempo antes de que el impacto de esto comenzara a notarse. La fábrica de DuPont en Parkersburg, Virginia Occidental, estaba junto a una granja, donde el granjero pronto notó problemas con su ganado. Tenían los dientes ennegrecidos y los terneros nacían con deformidades faciales. Muchos animales murieron y el propio granjero se enfermó. En ese momento, DuPont había descartado cualquier relación entre los animales de la granja y el teflón. Cuando su personal enfermó, la gente dejó de ignorarlo. Una empleada afectada fue Sue Bailey, destacada en el documental. Ella trabajó embarazada en la fábrica y estuvo expuesta al teflón. Su hijo Bucky nació con deformidades faciales, problemas en ojos y nariz. Bucky también aparece en el documental, compartiendo su experiencia al crecer y pasar por procedimientos médicos. En el momento en que se filmó el documental, él estaba esperando a su primer hijo y estaba preocupado por cualquier problema de salud que pudiera tener su bebé. El documental revela que DuPont ocultó el impacto del teflón, asegurando a los empleados que solo era peligroso para mujeres embarazadas y que no debían preocuparse. Hicieron una prueba para medir el PTFE en sus trabajadores, pero necesitaban una muestra de control para comparar a sus trabajadores y descubrieron que el PTFE se podía encontrar en los cuerpos de cualquier grupo de control. Intentaron usar personas tan lejanas como Europa y África para las pruebas, pero todos estaban contaminados con PTFE. Solo podían comparar a sus trabajadores con muestras de soldados estadounidenses recolectadas antes de la Guerra de Corea.
El documental muestra cómo los residentes cerca de Parkersburg demandaron a DuPont y buscaron alertar sobre los riesgos del teflón, logrando su objetivo. El documental concluye sombríamente. DuPont intentaba sustituir el PTFE por Gen X, pero este resultó ser igual de peligroso. El documental resalta lo difícil que es controlar lo que consumimos y el peligro de algunas sustancias. Número 1. El 6 de agosto de 1945, el mundo cambió. Por primera vez se usó un arma nuclear en combate, causando una devastación inimaginable. Días después, se lanzó una segunda arma nuclear. El 15 de agosto Japón se rindió, pero las secuelas en Hiroshima y Nagasaki persistieron por años. Luz Blanca y Lluvia Negra es un documental sobre los horrores de ambos eventos, narrados por quienes los vivieron. El documental fue realizado por el cineasta estadounidense Steven Okazaki. Okazaki fue a Japón, entrevistó a cientos de sobrevivientes de ambos ataques y eligió a 14 para destacar en la película. Los 14 sobrevivientes eran en su mayoría niños durante el ataque, el menor tenía 6 años. Todos sufrieron pérdidas significativas y consecuencias de salud horribles con las que seguían viviendo en el momento en que se hizo la película. Todo documental sobre ataques nucleares resulta perturbador, pero Luz Blanca, Lluvia Negra destaca al centrarse en el aspecto humano. Entre 110,000 y 210,000 personas perdieron la vida en el ataque y muchísimas más perdieron amigos y familiares. La cifra es casi inimaginable. Al centrarse en los 14 sobrevivientes, la película da nombre, rostro y voz a algo abstracto. Cada quien comparte cómo era su vida en la guerra. Para la mayoría ya era difícil. Uno de los entrevistados viajó con sus padres desde Corea para escapar de la hambruna causada por la ocupación japonesa. 2 eran huérfanos y cuidaban niños menores en un orfanato. El documental muestra entrevistas con los 4 estadounidenses. Eran miembros de la tripulación del Enola Gay que lanzaron el arma sobre Hiroshima y un científico que presenció el ataque y la creación del arma. Las descripciones objetivas de los hombres que vieron el ataque solo como trabajo contrastan con las historias horribles posteriores. Los 14 sobrevivientes vivieron experiencias de pesadilla. Sus historias se narran con dibujos que reflejan el horror. Sus relatos de pérdida, miedo y destrucción son emotivos y difíciles de oír. Una sobreviviente cuenta que solo pudo identificar los restos de su madre por un diente de oro. Al tocar el cuerpo, los restos se desmoronaron. Otro hombre cuenta que lo sentaron bajo un árbol donde perdió el conocimiento. Cuando volvió a despertar, todos a su alrededor habían fallecido. Algunos sobrevivientes perdieron a toda su familia y ni siquiera hallaron los restos de sus seres queridos. Las experiencias aterradoras continuaron tras el ataque. Algunos sobrevivientes que parecían ilesos enfermaron días o semanas después. Hoy sabemos que sufren una enfermedad por radiación, pero en ese momento los médicos no sabían qué pasaba ni cómo tratar a las víctimas. Los sobrevivientes del documental han enfrentado secuelas del ataque, desde daños invisibles en la salud hasta desfiguraciones visibles y culpa de sobrevivir. Lo más perturbador del documental son las imágenes de las ciudades tras los ataques. El blanco y negro no oculta las imágenes horribles que muestran las fotos. Las imágenes dan vida a experiencias aterradoras ya compartidas y sugieren otras que nunca podrán contarse. Gracias a todos por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Soy Top 5 Desconocidos, nos vemos en el próximo video.